Hola a todos, espero que se encuentren bien. En este video vamos a resolver una pregunta de funciones polinómicas, una pregunta que combina la función lineal con la función cuadrática y tiene como nombre temperatura, y el enunciado dice: la temperatura en grados Celsius de dos ciudades depende de la hora X y están dadas por las siguientes funciones. Dice ciudad 1 f de x igual a 2.2x menos 19.75. Y la ciudad 2, g de x, 0.25x cuadrado menos 4.73x más 18.81. Y con esta información tenemos que resolver las preguntas que siguen. Para responder, necesitamos entender bien qué significan las funciones, dónde están las variables. En este caso, nos hablan de dos variables. Es muy importante que lean bien esta pregunta, vean bien qué significa la x, qué significa la función, antes de empezar a responder. En esta pregunta tenemos dos variables. Una variable que es temperatura, la cual está medida en grados Celsius, y la otra variable son las horas, o sea, el tiempo, y aquí nos dice que corresponde a x. Y las temperaturas corresponde a la función. Nos dice que la temperatura en grados Celsius, que depende de la hora x, están dadas por las funciones. Eso quiere decir que en esta pregunta los resultados de las funciones corresponden a temperatura. Eso quiere decir que siempre que nos hablen de grados Celsius es en este lado de la función donde tenemos que reemplazar. Por otro lado, nos dicen que la hora o el tiempo, en este caso medido en horas, corresponde a la variable x. Eso quiere decir que siempre que nos hablen de x, o de hora, perdón, tenemos que reemplazar donde aparece la variable x. Eso es muy importante antes de empezar a resolver, tener claro qué significa cada una de las variables. En este caso, siempre que nos hablen de hora, estamos hablando de la variable x. Y siempre que nos hablen de la función, que puede ser f o también puede ser g, nos están hablando de los grados Celsius. Eso es importante porque si esto no lo tenemos claro, entonces no vamos a saber dónde tenemos que reemplazar en cada uno de los casos. Si nos hablan de función, entonces, o sea, de grados Celsius, se reemplaza en la función. Si nos hablan de horas, se reemplaza en la variable x. ¿Por qué es tan importante? Porque siempre que conocemos el valor de x o el valor de la variable independiente, básicamente lo que hay que hacer es solo reemplazar el resultado, evaluar. Vamos a poner aquí evaluar. Entonces cambiamos la x, ingresamos a la calculadora y eso nos va a dar la respuesta. Pero cuando nosotros queremos, cuando nos dan los grados Celsius y reemplazamos en la función, siempre lo que nos queda es una ecuación. Y esto es importante porque la variable es la que nos dice si solo hay que calcular o tenemos que resolver una ecuación. Entonces, en este caso, siempre que nos hablen de temperatura, por ejemplo, cualquier pregunta, si dice 15 grados Celsius, automáticamente se reemplaza en la parte de la función y lo que queda es una ecuación. Bueno, eso es muy importante, ese análisis es muy importante de hacer antes de comenzar a responder. Entonces, con esto en mente, vamos a resolver estas preguntas. Vamos a partir con la pregunta A. Vamos a marcar acá dónde está la solución. Pregunta A. Dice, ¿cuántos grados varía la temperatura por cada hora que transcurre en la ciudad 1? Vamos a marcar la ciudad 1 y la ciudad 2 porque hay dos funciones. Entonces tenemos que saber cuál de las dos funciones tenemos que usar. Y eso va a depender de la ciudad a la que nos estén hablando. En este caso nos hablan de la ciudad 1. Si nos hablan de la ciudad 1, quiere decir que tenemos que usar la función de la ciudad 1 que es f. Ciudad
1 tiene como función f. O sea, tenemos que considerar el 2.2x menos 19.75. Esta función es una función lineal y como toda función lineal, su forma general siempre será número por x más un número solo. El número que está con la x recibe el nombre de pendiente y la pendiente de una función nos indica cuánto varía esta función. La pendiente indica cuánto varía la función. Por otro lado, tenemos el valor de b, que corresponde al coeficiente de posición. Y el coeficiente de posición lo que nos indica es el valor inicial. En este caso, el valor b nos indica el inicio de la función. Entonces, acá nosotros sabemos cuánto vale A, sabemos cuánto vale B. En esta pregunta, el valor de A es 2.2, el valor de B es 19.75. Entonces, podemos responder. En esta pregunta solo nos piden cuánto varía la temperatura. Y el valor que nos dice cuánto varía es la pendiente. Entonces, varía 2.2 grados Celsius. ¿Ya? Si la pregunta hubiese sido ¿cuál es la temperatura inicial? En ese caso la respuesta hubiese sido menos 19.75. Entonces en esta pregunta no hay nada que calcular, solo identificar qué significa cada uno de los valores de la función lineal. Entonces aquí la respuesta sería que la temperatura varía 2.2 grados Celsius por cada hora. Insisto, si la pregunta hubiese sido ¿cuál es la temperatura inicial? En ese caso nos estarían preguntando por el coeficiente de posición y diríamos que la temperatura inicial en la ciudad 1 es de menos 19.75 grados. Entonces con eso tenemos la respuesta de la pregunta A. En el caso de la pregunta D dice ¿a qué hora se obtiene la temperatura mínima en la ciudad 2? Vamos a responder la pregunta B. Y lo primero que tenemos que notar es que nos hablan de la ciudad 2. Si nos hablan de la ciudad 2, tenemos que usar la función de la ciudad 2, que en este caso es g, que corresponde a una función cuadrática. Entonces, ciudad 2 indica que vamos a usar la función g, que es 0.25 x al cuadrado menos 4.73x más 18.81. Esta es la función que tenemos que usar. Ahora, esta función es una función cuadrática. Al ser una función cuadrática, podemos calcular algo que se llama vértice. Vamos a dejar esto acá mejor. Y la pregunta sobre el vértice solo se puede hacer en el caso de la función cuadrática. ¿Cómo identificar cuando preguntan sobre el vértice? La forma de identificar siempre es sobre el máximo o el mínimo. Si preguntan sobre máximo o mínimo, entonces tenemos que calcular el vértice. La gracia del vértice es que tiene una fórmula que nos dice cómo obtenerlo, que es menos b partido en 2a. Y esta fórmula nos indica el valor de x. Vamos a escribirlo acá. Esta fórmula nos indica el valor de x. Eso quiere decir que cuando nosotros usemos esta fórmula, lo que vamos a obtener es el valor de x. Y el valor de x en este ejercicio corresponde a horas. Por lo tanto, esta fórmula nos dice a qué hora se obtiene la
mínima temperatura. No nos dice cuál es la temperatura mínima. Nos dice a qué hora se obtiene. Y para eso necesitamos el valor de B, el valor de A y reemplazar. Si nos fijamos acá, tenemos que A es 0.25, B es menos 4.73 y C es 18.1. Es importante que recuerden que estos valores que nosotros reemplazamos son los coeficientes numéricos de cada término. Eso quiere decir que no hay que considerar la x, solo el número que acompaña. Para esta fórmula no necesitamos el valor de c, pero lo vamos a escribir igual. Solo necesitamos el valor de a y el valor de b. Entonces, reemplazando estos valores en la fórmula para el vértice, podemos encontrar la respuesta. A ver, acá es 0.25 menos 4.73 y puse 72, 73 y 18.81. Entonces, para el vértice tenemos tenemos que la fórmula sería de esta forma, donde notemos que la fórmula del vértice tiene un negativo antes del b. Ese negativo siempre tiene que ir dentro de la fórmula. Otra cosa es que el valor de b también tiene un negativo, que es menos 4.73. El negativo del b también tiene que aparecer. Entonces, al reemplazar acá quedaría menos 4.73. Si ingresan todo de forma correcta en la calculadora, el resultado va a ser 9.46. Algo muy importante es que esta fórmula de menos b partido por 2a nos entrega las horas a las que ocurre. Esta fórmula siempre nos entrega el resultado de la variable independiente, que en este caso es la x. Nos dice en qué momento ocurre el máximo o en qué momento ocurre el mínimo. No sabemos cuál es la temperatura máxima, no sabemos cuál es la temperatura mínima, solo sabemos que ocurre a las 9:46 horas. Vamos a poner aquí horas. Esa es la única información que tenemos. Así que la respuesta de la pregunta B, ¿a qué hora se obtiene la temperatura mínima en la ciudad 2? Se obtiene a las 9:46 horas. Vamos a pasar a la pregunta C. La pregunta C dice, ¿cuál es la temperatura mínima en la ciudad 2? En este caso nos están preguntando por la temperatura. Nos están pidiendo el valor de la función en la ciudad 2. En la ciudad, bueno, aquí me equivoqué porque estaba marcando la pregunta D, pero en la pregunta C nos piden la temperatura mínima en la ciudad 2. Entonces, tenemos que reemplazar el resultado 9.46, que es el momento en el que se obtiene, en la fórmula de la ciudad 2. O sea, aquí en g de x vamos a reemplazar x por 9.46. Entonces, de esta forma estaríamos calculando la temperatura mínima. Es súper importante notar eso. El vértice nos entrega información respecto a las dos variables. La fórmula menos b partido por a nos dice en qué momento ocurre el máximo o el mínimo, y una vez que tenemos este resultado, reemplazamos en la función y vamos a obtener cuál es el mínimo. Entonces acá vamos a reemplazar la x por 9.46 y vamos a encontrar el resultado. Solo vamos a cambiar porque en este caso la función es la función g y aquí estaría la respuesta. Entonces
lo que hemos hecho es cambiar la x. En cada lugar, acá en la función g, donde había una x, ahora hemos escrito un 9.46. El resto se mantiene exactamente igual. Y la respuesta que se obtiene, en este caso, son los grados Celsius. Sería la temperatura. Entonces aquí sería... podríamos considerar menos 3.6 grados Celsius. Esa podría ser nuestra respuesta. Aproximando, dejamos con un decimal, la respuesta sería menos 3.6 grados Celsius. Entonces el vértice nos dice en qué momento se alcanza el mínimo, y una vez que reemplazamos en la función obtenemos cuál es el mínimo. Entonces aquí lo que podríamos decir es la menor temperatura en la ciudad 2 es de menos 3.6 grados Celsius y se obtiene a las 9.46 horas. Esa sería la respuesta. Vamos a pasar a la pregunta D. La pregunta D dice: ¿en qué ciudad la temperatura es mayor a la hora 2.11? Entonces, hora 2.11 nos indica que tenemos que cambiar la x por este número. Entonces, básicamente vamos a cambiar este valor en cada lugar donde aparece una x, pero en ambas ciudades, porque queremos ver en qué ciudad da mayor resultado. Entonces, en la función f vamos a cambiar la x por 2.11, quedaría 2.2 multiplicado, vamos a escribir así, multiplicado por 2.11 menos 19.75. Entonces, el resultado de esto sería 2.2 por 2.11 menos 19.75. Sería menos 15 aproximadamente. Menos 15.1. Menos 15.1. Entonces, acá en la ciudad 1, el resultado al momento de evaluar en esta hora es de menos 15 grados aproximadamente. Y en la función g, también vamos a cambiar por 2.11 y el resultado es de menos 9.427 y muchos decimales más. En este caso es la función g. Y vamos a aproximar a dos decimales. Como el último decimal que vamos a borrar es menor que 5, esto se mantiene exactamente igual. Entonces sería 9.9. Entonces en la ciudad 2, la temperatura es de 9.9 grados Celsius. Entonces aquí la respuesta sería que en la ciudad 2 se obtiene una temperatura mayor, ya que, bueno, basta ver que el signo en la ciudad 1 es negativo, bajo cero, y en la ciudad 2 es positivo, o sea, sobre cero. Entonces, la ciudad 2 tiene una temperatura mayor. Pasamos a la pregunta E. La pregunta E dice: ¿a qué hora se obtiene la temperatura? ¿A qué hora la temperatura de la ciudad 1 fue de 1.2 grados? Acá lo que tenemos que hacer es considerar primero que nos están hablando de la ciudad 1. Si nos hablan de la ciudad 1, significa que ciudad 1 tenemos que usar la función f. Si nos hablan de la ciudad 1, significa que tenemos que usar la función f. Y otra cosa que tenemos que considerar es que aquí no nos entregan la hora, nos dicen cuánto fue el resultado, nos dan los grados Celsius. Y según como vimos al comienzo, si nos entregan los grados Celsius, hay que reemplazar en el lado de la función. Y siempre que tengamos que reemplazar en el lado de la función, lo que vamos a resolver es una ecuación.
Por lo tanto, el 1.02 iría a este lado de la igualdad y la ecuación quedaría de esta forma. Fíjense que si nos dicen cuál es la temperatura, quiere decir que es la única información que conocemos el resultado de la función, pero no sabemos cuánto es el valor de x, por lo tanto la ecuación quedaría de esta forma. Y la forma para resolver esto sería despejar el valor de x. Nuestro objetivo es conocer cuánto es el valor de x. Por lo tanto, vamos a despejar. Lo primero, este 19.75 que está negativo, lo escribimos al otro lado positivo. Y el 2.2x queda exactamente igual. Fíjense que lo que nosotros hemos movido de lugar es el 19.75 y es el único número que cambia de negativo a positivo. El 1.02 queda exactamente igual, el 2.2 queda exactamente igual porque esos valores no los hemos movido de lugar. Entonces aquí nos quedaría 20.77 igual a 2.2x. Ahora, insisto, nuestro objetivo es conocer el valor de x. Por lo tanto, esto es lo que tiene que quedar solo a un lado de la igualdad. Lo que nos falta sería este 2.2 que está multiplicando, pasar al otro lado dividiendo. Entonces quedaría 20.77 dividido en 2.2, quedaría de esta forma. Fíjense que es el 2.2 el que está multiplicando, es el 2.2 el que tiene que pasar dividiendo. El valor que está con la x es el que pasa dividiendo al otro lado de la igualdad o queda debajo de la fracción, siempre. Porque es el 2.2 el que se está moviendo. El 20.7 no ha cambiado de lugar. Entonces aquí ya podemos ver cuál es la respuesta, que si calculamos 20.77 dividido en 2.2 nos da aproximadamente 9.4. O sea, x igual a 9.4 aproximadamente. Una vez que tienen la respuesta, obviamente pueden escribir la x a cualquiera de los dos lados porque va a ser exactamente lo mismo. Y aquí la respuesta sería que la ciudad 1 tiene una temperatura de 1.02 grados Celsius a las 9.4 horas. Esto sería horas. Esa sería la respuesta de la pregunta E. En el caso de la pregunta F, dice: ¿a qué hora la temperatura en la ciudad 2 fue de 13.1 grados Celsius? En este caso, nos están preguntando por la ciudad 2. Por lo tanto, tenemos que usar la función g. Entonces, en la pregunta F, ciudad 2 significa que vamos a usar la función g. Sí, vamos a usar la función g. No quiero escribir la función, así que voy a copiar acá mejor. Ya. Ahí sí. Entonces, ciudad 2 significa que vamos a usar la función g. Y además, al igual que en la pregunta anterior, nos dice cuáles son los grados Celsius de esta ciudad. Nos dice que son 13.1 grados Celsius. Al igual que en la pregunta anterior, los grados Celsius aparecen en el lado de la función. Eso quiere decir que cuando nosotros escribamos esto, la ecuación va a quedar de esta forma. 13.1, que son los grados Celsius, igual a toda la expresión que corresponde a la ciudad 2. Vamos a cambiar acá, esto es positivo, negativo. Entonces, esta es la ecuación que tenemos que resolver. Si nos fijamos, el objetivo de esto es que despejemos el valor de x. Y una de estas dos x está al cuadrado. Por lo tanto, para poder resolver una ecuación cuadrática,
Uno de los métodos que tenemos para resolver es usar la fórmula de menos b más menos raíz de b cuadrado, que es la fórmula que aparece acá. Y esta fórmula nos va a decir dónde están las soluciones de esta ecuación cuadrática. Pero para poder usar esta fórmula necesitamos que acá toda la ecuación sea igual a 0. Eso quiere decir que ese 13.1 que está ahí positivo, tenemos que despejarlo al otro lado, lo vamos a pasar restando con el 18.81 para que la ecuación quede igual a 0. Si queda igual a 0, entonces podemos usar esta fórmula. Entonces, al igualar a 0, nos queda la ecuación así. 18.81 menos 13.1 da 5.71. Por lo tanto, ahora sí podemos usar la fórmula cuadrática para resolver. Si nos fijamos en la fórmula cuadrática, necesitamos conocer el valor de A, el valor de B y el valor de C. El valor de C, como la forma ha cambiado, el valor de C en este caso es el que es distinto. Sabemos de la ecuación que tenemos acá que el valor de A, lo vamos a marcar, el valor de A es 0.25. El valor de B es menos 4.73 y el valor de C es 5.71. Es importante que al momento de considerar estos valores con los signos que tienen adelante, o sea, que al considerar estos valores los consideren con los signos que tienen adelante. O sea, 4.73 no es solo el número, sino que también con el signo. Es menos 4.73. Y el caso del C es 5.71. Como es positivo, se considera el número solamente. Estos son los valores que tenemos que reemplazar. Ahora, al igual que en el vértice, si nos fijamos en la fórmula, parte con menos b. Hay un negativo, hay un negativo acá que es parte de la fórmula. Ese negativo siempre va. Pero si además hay un negativo en el b, entonces hay que escribirlo dos veces. En este caso, al momento de reemplazar, nos va a quedar una expresión de este estilo, que en realidad queda un poco grande para el espacio que tenemos. Vamos a intentar mover esto un poco. Ya, ahí dice que es el valor de x, toda esa expresión. Y como podemos ver, hay un negativo acá de la fórmula y un negativo del b. Una de las cosas que hay que considerar es que al menos esto acá está mal escrito, porque si consideramos que el b es un número negativo y lo escriben de esta forma en la calculadora, entonces la calculadora les va a arrojar un resultado que no es el que queremos, porque la fórmula nos dice que b está elevado a 2, todo el valor de b, el número y el signo. Entonces, para representar esto en la calculadora tenemos que escribir todo el valor de b entre paréntesis y fuera del paréntesis elevar a 2. Entonces, ahora sí tenemos la fórmula bien reemplazada. Entonces, de aquí en adelante es solo calcular. Uno de los consejos es que pueden calcular toda la raíz primero y el resultado va a quedar de esta forma. Van a aparecer muchos decimales en general. Aquí lo que hemos hecho es acá toda esta raíz con la raíz incluida nos da el resultado que aparece acá. Pero en realidad podemos considerar un decimal o dos decimales y quedaría de esa forma. Y ahora, y el menos con menos lo podemos considerar como más. Entonces, esos cálculos de la raíz 4.08 menos 4.73 quedaría 4.73 y abajo 2 por 0.25 queda 0.5. Entonces aquí el más menos
lo que nos indica es que tenemos que resolver esto dos veces. Lo vamos a resolver uno con suma y otro con resta. Entonces la primera solución sería con suma. Vamos a hacer todos los cambios que habíamos hecho antes. Aquí era hasta el... Ahí sí. Y eso nos daría la primera solución, que lo vamos a considerar como 17.6. Aquí solo hemos considerado la suma. Y por otro lado, vamos a considerar la resta. Sería 473 menos 4.08. Y en este caso, la respuesta sería 1.29. Y lo podríamos dejar como el último número que vamos a eliminar es mayor que 5. Entonces, el 2 se convierte en 3. Y aquí quedaría la solución con la resta. Entonces, en la ciudad 2 hemos encontrado que la temperatura es de 13.1 en dos momentos, cuando es a las 17.6 horas y a las 1.3 horas. Entonces, en el caso de la función cuadrática, existen algunos casos, no siempre ocurre, donde tenemos dos soluciones. Puede que existan dos soluciones, una solución, incluso puede que no tenga ninguna solución. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros sabemos de la pregunta C que la temperatura mínima en la ciudad 2 es menos 3.6. Entonces, si hubiésemos igualado acá a menos 5, no hubiese existido solución porque la mínima solución que tiene esa ciudad es de menos 3.6. Así que acá en general en las ecuaciones cuadráticas tenemos dos soluciones, una solución o cero soluciones. Y esa sería la respuesta a la pregunta F. Si pasamos a la pregunta G, dice: ¿existe un momento en el que la temperatura de ambas ciudades fueron iguales? Queremos calcular una hora donde ambas ciudades nos dio el mismo resultado. Y de ser así, vamos a ver cuál es esa hora y cuál sería la temperatura en la que ambas dieron el mismo resultado. Entonces la pregunta G, y aquí yo creo que sí vamos a necesitar mucho espacio, queremos que la ciudad 1 tenga igual temperatura que la ciudad 2. Eso quiere decir que para poder resolver este ejercicio, lo que queremos hacer es tomar la función 1 de la ciudad 1 y que sea igual a la función de la ciudad 2. Entonces, lo que queremos hacer en realidad es igualar ambas funciones. O sea, que el 2.2x menos 19.75 sea igual a la función cuadrática. Esta ecuación, si nos fijamos acá, tiene x a ambos lados. Entonces nuestro objetivo es despejar todas estas, pero si nos fijamos bien, una de todas estas incógnitas está elevado a 2. Entonces, al estar elevado a 2 una de todas estas incógnitas, sí o sí tenemos que usar la fórmula del menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac dividido en 2 por a. Pero para poder usar esta fórmula, tal como lo hicimos en la pregunta anterior, necesitamos que la ecuación esté igual a 0. Eso quiere decir que para poder usar esta fórmula, primero necesitamos que el menos 19.75 que está aquí negativo, lo vamos a pasar sumando con el 18.81. Sumamos números con números, términos semejantes. Y además el 2.2x que está aquí positivo, lo vamos a pasar restando al otro lado, pero con el menos 473x. Términos semejantes, números con números, x con x. Si a este lado existiera algún x cuadrado, lo pasaríamos al otro lado y lo juntaríamos con el 0.25x cuadrado. Pero como no es el caso, entonces solo juntamos números con números, letras con letras. Entonces, al momento de despejar o igualar a 0, bueno, vamos a escribir acá, es
menos 19.75 y 2.2 x. Entonces, al momento de despejar la ecuación, al momento de igualar a 0, nos quedaría algo de este estilo. El 0,25, que es el término que está con el x al cuadrado, no se ha modificado, pero si hemos juntado el menos 4,73 con lo restamos con el 2.2 y nos da menos 6.93 y 18.81 más 19.75 da 38.56. ¿Sí? Entonces todo lo que hemos hecho es el número pasar sumando con el 18 y el término con x restando con el término con x. Y nos queda esta ecuación. Ahora sabemos cuál es el valor de A, cuál es el valor de B y cuál, y cuál es el valor de C. Entonces con estos tres valores podemos reemplazar en la fórmula cuadrática y vamos a tener, a ver, si reemplazamos, va a quedar algo de este estilo y vamos a poder encontrar las soluciones. Al igual que en la pregunta anterior, como el valor de B es negativo, esto tiene que quedar elevado a 2. O sea, elevado a 2 todo el número, el signo y el número. Por lo tanto, para eso usamos paréntesis. Y además, menos por menos, lo podríamos dejar en más de forma automática. Entonces, aquí podemos calcular la raíz. Al igual que en la pregunta anterior, vamos a calcular toda la raíz, todo este valor. Y eso nos daría 3.1 aproximadamente. O sea, si dejamos todo el resultado con un decimal, lo podríamos considerar como 3.1. Y de aquí obtenemos las dos soluciones, uno con suma y el otro con resta. Entonces la primera solución, al considerar esto, sería 20 grados Celsius. Y la segunda solución, esta es la solución que se obtiene con suma. Y la segunda solución, que sería con resta, es de 7.7 grados Celsius. Yo lo estoy modificando para escribir los decimales que estamos usando. Entonces, aquí la respuesta sería 7.7. Esto es con resta. Dije 20 grados Celsius, pero en realidad aquí estamos obteniendo las X. Por lo tanto, a la pregunta inicial de ¿cuándo se obtiene la misma temperatura? La respuesta sería a las 20 horas y a las 7.7 horas. Esos son los momentos en los cuales se obtiene la misma temperatura en ambas ciudades. ¿Cuánto vale esa temperatura? Para eso tenemos que reemplazar en las funciones, pero aquí tenemos que notar lo siguiente. Si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en la segunda solución, era 7.706984, ¿sí? Pero nosotros lo dejamos con 7.7. Entonces, al eliminar decimales, obviamente ya no, si reemplazamos este número en la función, no vamos a tener exactamente el mismo resultado de las dos funciones, ¿ya? Y eso es porque acabamos de eliminar los decimales. Insisto, estos dos números, 27.7, son los que nos tendrían que dar el mismo resultado en la función f y en la función g. Pero como no hemos escrito todos los decimales, van a tener alguna diferencia. ¿Ya? Por espacio, vamos a terminar nuestra pregunta acá abajo, abajo de la pregunta A, para que podamos escribir la última parte. Entonces, acá primero lo vamos a hacer para las 20 horas y esto significa que vamos a cambiar x por 20. ¿Dónde vamos a cambiar x por 20? Lo podemos hacer en ambas funciones, pero como en esta función se obtiene el mismo resultado, basta que cambiemos en una. Por ejemplo, si cambiamos en la función g,
lo voy a poner acá función g, el resultado que se obtiene es de 24.21. Eso quiere decir que a las 20 horas la temperatura de la ciudad 2 y también de la ciudad 1, porque ese es el momento donde las dos temperaturas son iguales, es de 24.21 grados Celsius. Hacemos lo mismo con las 7.7 horas, que es cambiar la X por 7.7. Sería el momento donde ambas ciudades también vuelven a tener la misma temperatura. Y si lo reemplazamos en la función g, nos daría que la temperatura acá será de menos 2.78 grados Celsius aproximadamente. Que es algo que ustedes podrían hacer si quieren comprobar. Reemplacen la x por 20 y la x por 7.7 en la función lineal, que es la función 1, y comprueben que los resultados son similares. Insisto, no va a ser exactamente igual por los decimales que hemos eliminado, pero sí tendría que ser similar a las respuestas que hemos obtenido acá. Así que esa es la pregunta de temperatura. Espero que les haya servido. Una de las cosas más importantes para resolver este tipo de ejercicio es lo que hemos hecho al comienzo de la pregunta, que antes de leer la parte A, B, C, lo que hemos hecho es ver qué significa la variable X, qué significa la función, dónde tengo que escribir las horas, dónde tengo que escribir los grados Celsius. Si eso lo tenemos claro, de ahí en adelante los ejercicios siempre se resuelven de una forma similar. En esta pregunta, las horas correspondían a la variable X. Entonces, independiente de cómo fuera la pregunta, si me decían, por ejemplo, 8 horas, significa que tenemos que cambiar la X por 8. ¿En qué ciudad? Bueno, eso dependía de la pregunta. Y los grados Celsius era el resultado de la función. Eso quiere decir que si decían 30 grados Celsius, automáticamente eso teníamos que cambiarlo en el lado de la función. Entonces, tener claro qué significa cada una de las variables es muy importante para partir el ejercicio. Ahora, recuerden que esto también lo podemos resolver con muchas aplicaciones. En realidad está lleno de aplicaciones que nos entregan estos resultados. La idea es que sepamos resolver esto, sepamos cómo es el análisis que estamos haciendo para resolver esto y poder llegar a los resultados. Pero también es importante saber resolver todas estas cosas con alguna aplicación que me entregue las respuestas. Algo que no es recomendable es que solo usen aplicaciones y no saber hacer absolutamente nada de esto, porque si solo usan aplicaciones que les dan la respuesta, están perdiendo parte importante del problema. Las aplicaciones en general son muy útiles, son muy recomendables, siempre y cuando ya sepan hacer. O sea, cuando ya saben calcular, entonces puedo saltarme pasos y llegar a los resultados más rápidos. Pero si solo sé usar aplicaciones, en realidad están desperdiciando bastante del ejercicio y además que no están desarrollando las habilidades matemáticas que son importantes para los cursos teóricos. Bueno, ahora vamos a resolver la pregunta de temperatura, pero con GeoGebra. Tal como había comentado, es muy importante que GeoGebra sí lo sepan usar, pero si solo saben resolver con GeoGebra, en realidad es nada lo que están aprendiendo y es muy poco lo que están aprovechando el problema. Así que esta parte la recomiendo mucho en las pruebas o cosas por el estilo, pero en el estudio que tienen que tener, obviamente tienen que pasar primero o aprender qué es lo que están haciendo, cómo están calculando las cosas, ¿ya? Entonces vamos a ir a GeoGebra clásico y ingresamos y nos va a aparecer este panel y lo primero que vamos a hacer es ingresar las dos funciones con las que vamos a trabajar. En este caso, la primera función, que corresponde a la ciudad 1, es 2.2x menos 19.75. 2.2x menos
19.75. Podemos escribir simplemente, pero para recordar que hablamos de la función f, le vamos a dar ese nombre. Entonces escribimos f de x igual a 2.2x menos 19.5. Si nos fijamos, aquí va a aparecer el gráfico de esta función, que es la curva de color verde que aparece acá. La vamos a marcar un poquitito más para que se note. Ahora vamos a escribir la función de la ciudad 2, que es la función g, que es 0.25x cuadrado menos 4.73x más 18.81. Entonces le vamos a dar el nombre de f de x, le pueden dar el nombre que ustedes quieran. Y ahora escribimos 0.25x, vamos a marcar el cuadrado con el botón de aquí abajo. Si no saben dónde se encuentra el cuadrado, pueden escribir x por x y va a aparecer también como corresponde. Entonces aquí x cuadrado menos 4.73x más 18.81. Y la curva que representa la temperatura de la ciudad 2 será esta curva que está acá de color rojo. Mirando la curva ya podemos ver algunos resultados. Dónde está el punto mínimo, en qué momentos las dos temperaturas se encuentran, que es donde se cortan las dos curvas, etcétera, etcétera. Entonces con esta información vamos a resolver las preguntas. La pregunta A no es necesaria porque la pregunta A es cuánto varía la temperatura por cada hora que transcurre, y eso es el valor que nos da la pendiente, en este caso 2.2. Entonces vamos a pasar a la pregunta B. Dice, ¿a qué hora se obtiene la temperatura mínima en la ciudad 2? Estamos hablando de la ciudad 2. Eso quiere decir que estamos hablando de la función g. Recordemos que el máximo y el mínimo siempre es el vértice. Y en GeoGebra, para encontrar el vértice de una función, podemos usar el comando que se llama extremos. Extremo. Y aquí extremo, sin S, extremo. Y aquí hay dos opciones y la primera dice polinomio. Entonces si ingresamos en esta opción que se llama polinomio, podemos escribir la función g. Solo escribiendo la g ya nos entrega la respuesta. 9.46 es el primer resultado y menos 3.56 es el segundo resultado. El primer resultado siempre es el valor de la x y el segundo resultado siempre es el valor de la y. Eso quiere decir que si acá la respuesta es siempre va a ser primero la x y después la y, entonces si la respuesta acá es 9.46 primero y después menos 3.56, entonces esa sería la solución para el vértice. Y básicamente lo que nos están diciendo es que la x es igual a 9.56 y que la y es igual a menos 3.56. Entonces, de esta información nosotros podemos ver que la hora a la que se alcanza el mínimo es 9.46 horas. Y por otro lado, tenemos que la temperatura es menos 3.56 grados Celsius. Aunque esa interpretación sí la vimos antes con el desarrollo de esta pregunta de forma algebraica, aquí hay una forma de llegar a la respuesta solo con un comando, y el comando es extremo, ¿ya? Entonces aquí ya tenemos la respuesta de la pregunta B. ¿Cuándo se obtiene la mínima temperatura? En la hora 9.46. En la pregunta C, la pregunta es ¿cuál es la temperatura mínima? Y aquí la respuesta es menos 3.56, que es el segundo valor que está acá. Este comando entrega las dos respuestas. Nos dice cuándo ocurre y cuál es el mínimo. Entonces acá
la respuesta sería menos 3,56. Entonces, fíjense que escribiendo extremo ya tenemos la respuesta de la B y de la C, ¿ya? Entonces, con eso ya tenemos las primeras 3 preguntas con sus respuestas. Vamos a pasar a la pregunta D. Dice, ¿en qué ciudad la temperatura es mayor a la hora 2.11? Queremos cambiar la X por 2.11. Entonces, lo que vamos a hacer es evaluar. Primero la F, lo vamos a cambiar por 2.11. Entonces, fíjense que acá lo que estamos haciendo es dentro del paréntesis, donde va una X, ahora vamos a escribir 2.11. Presionamos Enter y nos dice que la respuesta es menos 1511. ¿Sí? Se marca acá el punto. No, no hay ningún punto marcado acá. No. Y hacemos lo mismo con la función g. La función g evaluada en el 2.11 nos da resultado 9,94. Entonces, ¿cuál de las dos presenta mayor temperatura? Sería la función g, porque el resultado es 9,94. Entonces aquí sería ciudad 2, porque la temperatura que entrega es mayor, 9,94. La pregunta E dice, ¿a qué hora la temperatura en la ciudad 1 fue de 1.02 grados? Estamos usando la ciudad 1 y esa ciudad es la función f. Entonces aquí solo tenemos que escribir resolución n. Resolución n. Y aquí entre paréntesis dice ecuación. Y la ecuación que nosotros queremos resolver es cuando la función f es igual a 1.02. Presionan Enter y les da la respuesta, que en este caso es 9.44. O sea, 9.44 horas. Acá. Entonces, para resolver una ecuación también es bastante simple, porque solo tienes que escribir resolución n y ponen la función igual a qué número y les va a entregar la respuesta. En el caso de la pregunta F, dice, ¿a qué hora la temperatura en la ciudad 2 fue de 13.1 grados? ¿A qué hora la temperatura en la ciudad 2, o sea, en la función g, fue igual a 13.1 grados? Entonces, acá exactamente lo mismo. Resolución n, y la ecuación que queremos es que g sea igual a 13.1 grados. Y las respuestas son, fíjense que es una ecuación cuadrática, por lo tanto tenemos dos respuestas. Una es x igual a 1.3 y la otra 17.62. Entonces aquí las respuestas serían 1.3 y 17.62. Finalmente, la pregunta G es, ¿existe un momento en el que ambas ciudades tengan la misma temperatura? Y de ser así, ¿cuál sería esta temperatura? Fíjense que lo que nosotros queremos resolver, tal como vimos en el desarrollo anterior, es en qué momento las dos funciones son iguales, en qué momento las dos funciones están entregando la misma temperatura. Siempre que tengamos que resolver una igualdad, que sería una ecuación, sería resolución n, y aquí entre paréntesis vamos a escribir qué es lo que queremos resolver. Por ejemplo, antes era cuando la función f era igual a 1.02. Después, cuando la función g era igual a 13.1. Y ahora queremos resolver cuando la función f es igual a la función g. Y ahí tenemos resolución n, y en este caso f igual a g, y nos da las dos respuestas, 7.7 y 20.
Entonces el primer momento es 7.7 y el segundo momento es 20. Para saber cuánto valen estas temperaturas, tal como lo hicimos en el desarrollo algebraico, sería primero la F en el 7.7 y eso nos da menos 2.81. Luego la F en el 20, habíamos considerado como 20, y nos da 24.25. Esas son las dos temperaturas. Podemos reemplazar solo la F o solo la G, da lo mismo porque estos son los números que se obtienen cuando F es igual a G. Quiere decir que F es exactamente lo mismo que G. Y como lo había dejado pendiente en el desarrollo algebraico, para que ustedes comprueben, si reemplazamos en la función g por 7.7, aquí nos da menos 2.79, que es similar a menos 2.81. ¿Por qué no es exactamente igual? Tendría que ser lo mismo, pero es porque no estamos escribiendo todos los decimales. Entonces, como estamos aproximando, el resultado también queda aproximado. Ocurre lo mismo si en G evaluamos el 20. Fíjense que la respuesta es 20.01, pero como solo escribo 20, nos da un resultado similar, 24.21, y en la F daba 24.25. Eso, esta sería la forma de resolver de resolver con GeoGebra una pregunta de este estilo. Obviamente es mucho más rápido. En el caso que puedan usar, es mucho mejor. En las pruebas, 100% recomendable para que puedan tener buena nota. Pero si solo saben usar esto, en realidad es muy poco lo que van a obtener. Así que, como siempre les digo, pueden usar todas las aplicaciones que quieran, siempre y cuando sepan lo que están haciendo. Si no saben lo que están haciendo, si no entienden que son ecuaciones y qué tipo de ecuaciones, en realidad solo van a estar ingresando comandos y no van a aprovechar absolutamente nada, y en realidad no va a tener sentido haber pasado por todos estos contenidos, ¿ya? Así que les recomiendo que resuelvan esto, practiquen esto, pensando en las pruebas, pero para aprender y pensando en los ramos futuros que son teóricos, siempre es importante tener el desarrollo y manejo algebraico. Entonces, solo para terminar, algo importante para máximos y mínimos, o para el vértice, que es máximo y mínimo, siempre usar el comando extremo y luego dentro la función. Si escriben la función, entonces este comando es el que les va a dar la respuesta. Vamos aquí a marcarlo en grande. Creo que me excedí. Lo grande, muy grande quizás. No. Ya, así está bien. Este comando les va a mostrar. Creo que lo arruiné bastante con el color. Ya, filo. Ya. Este comando les va a entregar el máximo y el mínimo. Solo tienen que escribir extremo y entre paréntesis la función. En el caso de nosotros, como era la función g, la función cuadrática, escribimos extremo y entre paréntesis g. Solo eso. Por otro lado, tenemos cuando queramos resolver ecuaciones, cualquier tipo de ecuaciones. De hecho, lo bueno de esto es que ya no tienen para qué pensar si la ecuación es cuadrática, lineal, más adelante exponencial, logarítmica, trigonométrica, lo que sea. Solo tienen que escribir el comando resolución n. Y entre paréntesis la igualdad que quieren resolver. ¿Ya? En algunos casos es una función igual a un número y en otros casos
una función igual a otra función. Entonces, teniendo esto presente, pueden resolver cualquier tipo de ecuación. Pero insisto, y es lo más importante, si solo saben escribir el comando extremo y el comando resolución n y no tienen idea lo que están resolviendo, entonces en realidad no están haciendo absolutamente nada y no están aprendiendo absolutamente nada. Lo importante de esto es que sepan lo que está detrás, ¿sí? Entonces, esto lo he dicho muchas veces y lo voy a decir muchas veces más en los siguientes videos. Es importante que lo sepan usar una vez que ya manejen o entiendan qué es lo que están resolviendo, ¿sí? Eso, espero que el video les haya servido. Cualquier duda o consulta, recuerden que pueden escribir, y si existe algún error o algún dato que no haya quedado bien, también pueden escribir para poder corregirlo. Eso, que estén bien.